Hola a todos, el día de hoy tuve un sueño muy interesante y eso me recordó que es bien importante explicarles y platicarles acerca de lo que es el sueño. Y dentro de todo esto, pues es importante reconocer que el aspecto científico clínico del sueño, inclusive los trastornos del sueño que nos llevan a cabo, porque tenemos una baja calidad y cantidad de sueño, o sea, no dormimos en cantidad y calidad adecuada. Entonces el sueño tiene sus efectos. Cuando dormimos bien, pues nos sentimos recuperados, nos sentimos renovados. Y esto es porque en nuestro cerebro tenemos una glándula que se le conoce como la glándula pineal. Esta glándula pineal tiene fotorreceptores. Esos fotorreceptores identifican la luz azul que nosotros la sentimos o la vemos. Y cuando hay presencia de luz azul, que es la que normalmente evita que se haga la producción de una hormona, se le conoce como melatonina. Esta melatonina es la que nos da aviso para ya irnos a dormir. Cuando estamos con el celular produce una luz azul. Esta luz azul evita la producción de melatonina y eso hace que tengamos trastorno de sueño en cantidad y calidad adecuada. Dentro de los beneficios de dormir bien, pues aparte hay una regeneración neuronal. Se recomienda que dormamos o que descansemos de 6 a 8 horas en calidad suficiente. Hay diferentes fases del sueño. La que más me llama la atención es la fase de sueño REM, que por sus siglas en inglés se le conoce como Rapid Eye Movement, que son los movimientos oculares rápidos. Dentro de la fase del sueño o cuando hay un sueño profundo, hay no solamente hay una liberación también de hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento tiene como efectos en nuestro cuerpo el eh, regenerar nuestras células, inclusive mejorar el crecimiento. Por eso es que se recomienda que en los adolescentes o las personas que antes de los 21 años duerman en cantidad y calidad suficiente. ¿Por qué? Porque los huesos todavía no sellan el crecimiento. Entonces, dentro de los efectos que tienes en los huesos, en la regeneración del hígado, en lo que es el tejido adiposo también, en lo que es la grasa corporal. Una persona que tiene una cantidad y calidad suficiente de hormona de crecimiento también tiene una acción lipolítica. ¿Qué es esto? Una acción lipolítica es una acción de rompimiento del tejido graso, de la grasa corporal. Y la grasa corporal también tiene efectos, inclusive también produce hormonas. Y eso es algo muy interesante. De hecho, se ha demostrado que en las personas que, como les comentaba, que tienen trastorno del sueño, además pues no se procesa la información de manera adecuada y las neuronas van muriendo. Se dice que al día mueren de 10.000 a 15.000 neuronas y que el cerebro está creado para aprender durante toda la vida. De hecho, hay unas cuestiones que se conoce como podas neuronales, en donde hay un recambio o hay una muerte de las neuronas para dar paso a nuevas conexiones neuronales. Y esto es algo muy interesante porque hablando en cuestión científica, pues es esto, ¿sí? Y les voy a platicar algo acerca de cuestiones mitológicas y hay ideas del pasado que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en la mitología egipcia había dentro de los diferentes dioses, eran politeístas, había un dios que se le conoció como el dios de la sabiduría. Su nombre era Tot. Y se dice que Tot, esta información de la sabiduría, o de todo el conocimiento, se encontraba en un plano que se le conoce como el plano astral. Y es algo muy interesante porque se relacionan las diferentes mitologías con el plano astral o el del sueño. Y a esto se le conoce también cuando, por ejemplo, lo de los viajes astrales, que hay un desdoblamiento del alma y que y que puedes viajar a través del espacio y del tiempo. Y fíjense que algo que es muy interesante, bueno, son muchas cosas muy interesantes, pero una de las personas que leí su autobiografía del matemático Gauss,
Gauss fue el que, además de los diferentes problemas matemáticos que pudo resolver, se le conoce o se le atribuye lo que es la campana de Gauss. Esta campana que en los extremos es mucho más pequeña y a la mitad es mucho más ancha. Normalmente se utiliza para medidas de dispersión. Cuando, por ejemplo, en población, la mayor parte de las personas se encuentran en medio y las pequeñas partes se encuentran en los extremos. Por ejemplo, a lo mejor en cuestión económica es que el 80% de las personas se encuentran en cierto grado y las personas muy ricas se encuentran de un lado y las personas con un menor o de pobreza extrema se encuentran en el otro. Entonces esta campana de Gauss me llamó la atención porque al leer la biografía de Gauss hablaba que él tenía sueños con las respuestas correctas acerca de las resoluciones. Entonces él pensaba, se iba con las preguntas de, de cualquier cosa y el día siguiente tenía la respuesta o tenía algún sueño o alguna información relevante e importante. Y últimamente he estado viendo que muchas de las personas que inclusive Jim Quick, es el de ejercitar el cerebro, que lo que hace es tratar de recordar sus sueños. Entonces me llama mucho la atención porque el sueño, cómo ha cambiado lo que es la importancia a lo largo del tiempo. De hecho, ahorita estaba leyendo cómo Albert Einstein tuvo la idea de lo que era la relatividad del tiempo. Entonces, Albert Einstein, pues muchas de las cosas lo que hizo fue, bueno, él no le fue muy bien en la escuela, pero en una escuela a la que le gustaba mucho era porque lo permitían que experimentara o que él mismo revisara sus inclinaciones primarias. Estas inclinaciones primarias pues era que le dan la libertad para poder observar, experimentar y dar su propio curso, y él siempre le llamó lo que fue las teorías newtonianas, donde según Isaac Newton pues todos los cuerpos celestes se podían calcular por medio de cálculos matemáticos. Entonces Albert Einstein estuvo pensando mucho con relación a las diferentes respuestas, pero obviamente es un trabajo mental que se tiene que estar haciendo. Entonces, y esto lo explica muy bien en el libro de maestría de Robert Greene, que habla acerca de que Albert Einstein pues le llegó la respuesta, pero con base a que estaba preguntándose mucho a sí mismo. Por ejemplo, la relatividad del tiempo. Y es importante o es muy interesante porque en realidad, si te pones a pensar, el tiempo es medible solamente para los humanos, porque el tiempo es diferente para todo lo demás. O sea, estaba platicando hace poco con una amiga acerca de la relatividad del tiempo y que el tiempo lo vive cada persona o cada ser vivo de una manera diferente. Por ejemplo, el tiempo que pasa en lo que son las moscas no es el mismo tiempo que pasa el perro. Y el tiempo que vive el perro no es el mismo que pasa el ser humano. De hecho, el universo tiene eones de años en los que existió. Y nosotros solamente podemos ver esta parte que se le conoce como presente. Estamos muy limitados porque si nos ponemos a pensar el promedio de vida del ser humano es de apenas 75 años. Creo que ha subido hasta 78. Entonces, hasta 78 años tenemos nuestra visión. Y cuando vamos con relación al contexto histórico, pues podemos ir viendo cómo el conocimiento se ha estado desarrollando con base a todo este tiempo. Pero obviamente hay ideas que se van creando nuevas y otras ideas que se van descartando porque se van comprobando nuevas cosas. Entonces este avance científico y tecnológico va de la mano con los pensamientos o con las nuevas ideas que se van creando. Y hablaba acerca de Albert Einstein, de que obviamente tuvo muchas horas de concentración y prácticas dedicadas para poder idear estos beneficios que tenemos acerca de la relatividad del tiempo. Y lo que hizo él fue pensar, él hacía experimentos mentales, que era pensar,
por ejemplo, cómo se percibía el tiempo en diferentes lugares y de un experimento mental en donde el rayo, por ejemplo, una persona iba sentada en un tren y otra persona estaba fuera de ese andén y que caía un rayo, ¿sí? De manera simultánea, pero que al momento de caer ese rayo podían ver que había diferencias en la percepción de ese rayo, porque todos percibimos con relación a el punto en el que nos encontremos. De hecho, si te pones a pensar, el tiempo viaja en diferente manera, porque hay reloj en lugares más altos y en lugares que están a nivel del mar. De hecho, el tiempo transcurre, me parece que de una manera más lenta en el espacio. Llevaron relojes de partículas en donde en el espacio transcurría mucho más lento. Obviamente que en la Tierra transcurrió un poco más rápido. De hecho, estos experimentos también se hicieron en montañas, pusieron esos mismos relojes sincronizados de la misma manera, uno a nivel del mar y otro arriba de una montaña. Después de un periodo se dieron cuenta que había una diferencia, que había una diferencia entre esos dos relojes. Entonces es algo muy interesante con relación al tiempo y cómo el sueño también puede propiciar a que nosotros seamos mucho más creativos y a que podamos desarrollarlo. Obviamente, pues sí es importante dormir en cantidad y calidad suficientes, porque últimamente he visto muchos videos que te dicen, si quieres vivir bien, tienes que dormir mal. No, no, porque es importante que veamos nuestras prioridades de la vida, ¿sí? Porque puedes tener a lo mejor cierta cantidad de beneficios económicos, pero si no tienes salud, ¿cómo lo vas a poder disfrutar? Entonces, es diferente, hay diferentes perspectivas, pero esto se me hace muy interesante.